El hombro en pacientes deportistas, para recordar, la articulación del hombro es una articulación en artrosis, funciona como una esfera dentro de una cavidad que es parecida a la cadera, pero a diferencia de la cadera no está encajada adentro, por lo cual solamente el 25% de la cabeza del húmero hace contacto con la glena, y esto le permite un gran rango de movilidad, pero hace que la articulación sea inherentemente inestable y que su estabilidad dependa prácticamente de las partes blandas. Esto es, por eso decimos que es la más móvil, pero también la más inestable. Y cuando hablamos de hombro, en realidad tenemos que hablar de cintura escapular. Eso abarca la escápula, la clavícula, el húmero, también el esternón, las articulaciones entre ellas, de las cuales dos son funcionales, que es la escápulo-torácica y la subacromial, que también son muy importantes. La actividad deportiva le aplica al hombro un gran estrés, con rangos de movilidad extremos, y como resultado de esto, el hombro es un sitio común de lesiones, y esto puede producir la interrupción temporaria o permanente en la actividad deportiva. Y también sabemos, como dijo la licenciada, que la actividad deportiva en estos atletas genera desigualdades o irregularidades de fuerza y del desarrollo muscular. Eso lleva a alteraciones mecánicas de los hombros que aparecen mucho antes de que pueda dar síntomas y que nosotros podamos como equipo médico detectarlos. Y que estos pacientes desde etapas muy tempranas de su carrera ya empiezan a desarrollar estos microtraumas en el hombro. Para clasificar podemos decir que hay dos tipos de lesiones deportivas, pueden ser por un mecanismo directo, como por ejemplo una caída sobre el hombro, o mecanismos indirectos por movimientos repetitivos o por sobreuso, como ya también estuvo hablando la licenciada, teniendo en cuenta que un canasto de pelotitas de tenis tiene 75 pelotas y que un tenista hace muchos de estos canastos por semana. Esto, la agrupación de diferentes entidades patológicas hace que se hayan desarrollado dentro de todas las lesiones de hombro grupos especiales, como por ejemplo las lesiones de los nadadores, lesiones de los lanzadores, lesiones de los jugadores de vóley, etc. Y cuando evaluamos a estos pacientes tenemos que preguntarles cómo fue el comienzo de los síntomas, si hubo un desencadenante traumático o no, si tuvo síntomas previos, si el dolor, que suele ser el síntoma más frecuente, cómo se instauró, si ha sentido antes de los síntomas fatiga o falta de fuerza, si ha tenido cambios en el entrenamiento y si tiene lesiones asociadas. Justo en estos días atendí a un paciente que tenía una fascitis plantar y que me decía que cuando iba a hacer el saque del tenis no podía hacer el balanceo hacia atrás y que por eso estaba sacando parado con los dos pies en el piso, y eso a lo largo puede llevar a desarrollar una lesión en su hombro. Hay limitaciones en el examen del hombro. Cuando lo revisamos a estos pacientes tenemos que ver múltiples estructuras anatómicas y las estructuras están cubiertas por la musculatura, por el deltoides, por el trapecio. El interrogatorio no siempre es claro, no siempre el paciente viene y nos dice: doctor, me luxé el hombro. A veces viene y dice: siento algo raro, y no nos puede dar muchos datos sobre eso. Y los test específicos para el examen tienen diferentes grados de sensibilidad y especificidad. Siempre evaluamos a estos pacientes con ambos hombros descubiertos, hacemos un examen comparativo y bilateral. Siempre la atrofia muscular es un signo patológico, en cambio la hipertrofia y la depresión del hombro dominante, sobre todo en lanzadores, puede ser algo normal. Siempre analizamos el rango de movilidad activo y de forma activa y pasiva, la fuerza, la estabilidad, las maniobras específicas para lo que estemos sospechando. Nos apoyamos en el diagnóstico por imagen y antes de pasar a hablar de algunas lesiones específicas, vamos a hablar de algunas generalidades de lo que es la rehabilitación. En estos pacientes la rehabilitación es el pilar del tratamiento conservador. No le podemos decir como al paciente que no es deportista que haga reposo y que después vemos cómo sigue con eso. Estos pacientes rápidamente hay que rehabilitarlos. La actividad sobre la cabeza hay que suspenderla si genera dolor. Se instaura inmediatamente un programa de entrenamiento cardiovascular para que el paciente no pierda su capacidad cardiovascular y sobre todo para calmar la ansiedad. Y el primer objetivo es calmar el dolor y recuperar los rangos de movilidad pasiva y activa. Como segundo objetivo, empezar a fortalecer, hacerlo de forma progresiva, y hay que explicarle al paciente que no buscamos una progresión rápida en su rehabilitación, sino que tiene que ser respetando cada paso, evitar las rápidas progresiones para no tener que volver para atrás en el programa de rehabilitación. Sin dolor y con buena movilidad el paciente puede retomar sus actividades por encima de la cabeza, y ante la recurrencia de los síntomas tenemos que volver para atrás y volver a investigar qué puede estar pasando. Entonces, para resumirlo, podemos decir que el objetivo primero es que el paciente vuelva al entrenamiento con su equipo,
o su entrenamiento normal, que vuelva a poder participar del deporte y finalmente que vuelva a recuperar la performance que tenía antes de la lesión o el desencadenante. Bueno, por motivo de tiempo he tenido que elegir algunos temas, no podemos hablar de todo lo que nos gustaría. Elegí, por ejemplo, la inestabilidad, que para nosotros, en nuestro medio, es muy importante. Por ahí en la literatura norteamericana hablan mucho de patología del lanzador, porque ellos tienen deportes como el béisbol, entonces se enfocan mucho en eso. Por ahí en nuestro medio es más frecuente las lesiones por traumatismos que generan inestabilidad, como el fútbol, el rugby, el handball. Sabemos que la luxación de hombro es la más frecuente del cuerpo, que la luxación anterior es la más frecuente de todas y que en pacientes jóvenes, deportistas, la recurrencia de esta lesión es de hasta un 70%. Como mecanismo más frecuente es el mecanismo de abducción y rotación externa, como por ejemplo el que se encuentra en un tackle o en el handball, cuando se hace una abducción y rotación externa forzada, cuando le bloquean el lanzamiento. El primer episodio siempre requiere reducción, en general siempre requiere reducción, tenemos que obtener radiografías antes y después de la reducción para descartar lesiones asociadas. Hay que descartar la lesión neurológica, que si bien es rara, puede existir, y pedir una resonancia después para ver las lesiones asociadas. La lesión de Hill-Sachs es una de las lesiones patognomónicas de la inestabilidad del hombro. Se produce cuando el húmero se traslada hacia adelante, choca contra el borde anterior de la glena y se produce una impactación condral, osteocondral, de la región posterior de la cabeza. Como vemos ahí, no sé si puedo señalar. Bueno, como se ve en la radiografía ahí, se ve un hachazo sobre la cabeza humeral. Se produce en el 70% del primer episodio de luxación. Otra de las lesiones patognomónicas es la lesión de Bankart, que se produce también cuando la cabeza se desplaza hacia adelante, como vemos en la imagen de abajo, cuando la cabeza se desplaza hacia adelante y arranca y rompe todo este labrum anterior, que se produce también en 80 al 90% del primer episodio. Arriba en la imagen vemos cómo queda como un labio despegado del borde anterior de la glena. Y la Bankart ósea, que sería una evolución más grave de la anterior, podemos decir, que es la fractura del borde anteroinferior de la glena y que consideramos crítica cuando abarca más del 20 al 25% del diámetro inferior de la glena. Otras lesiones asociadas son la fractura del troquíter, que es muy importante descartarlas porque muchas veces son impactadas, o sea que no se ven en la radiografía, sí la vamos a encontrar en la resonancia. La ruptura del manguito rotador, que también vamos a hablar más adelante, y las lesiones del nervio axilar, como ya habíamos dicho. En el examen físico de estos pacientes en el consultorio, estos son los test más sensibles y específicos. Es el test de aprehensión, que se realiza con el paciente sentado o acostado, con el brazo en máxima abducción y rotación externa, en donde el paciente va a sentir o dolor y, más importante, va a sentir la sensación de inestabilidad. Siente que el hombro se le puede salir. Y el test de recolocación, que es en esta misma posición, empujar el húmero proximal hacia posterior y el paciente siente alivio del síntoma. Entonces ahí podemos decir que el paciente tiene síntomas de inestabilidad anterior del hombro. Este trabajo de Jovelius es un pilar muy importante para nosotros. Él investigó cuáles eran los riesgos, cuáles eran los factores más importantes de recurrencia en los pacientes que hacían que se podían volver a luxar. Y él encontró que la edad y el nivel de actividad deportiva que desarrollaba el paciente eran los factores más importantes. Entonces, llegamos a la conclusión de que pacientes mayores de 30 años tienen un 30% de posibilidades de volver a luxarse y los menores de 23 años un 72% de posibilidades de volver a luxarse. Y que el 40% de los pacientes que tienen inestabilidad recurrente van a desarrollar artrosis de su hombro. Y bueno, groseramente que los pacientes atletas versus los no atletas tienen un 82% versus un 30% de posibilidades de volver a luxarse. Y este es un protocolo de la Clínica Mayo, donde ellos definieron qué pacientes necesitarían cirugía después de un solo episodio de luxación. Ellos llegaron a la conclusión de que pacientes que tienen menos de 25 años, que son de sexo masculino, que hacen deportes a nivel competitivo y sobre todo deportes de contacto, tendrían indicación quirúrgica de entrada. O sea, después de la primera luxación ya deberían ser operados. Como así también pacientes que, si bien no cumplen con estos criterios, han tenido más de 2 episodios. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que se luxa el hombro en el medio de la temporada deportiva y dice, doctor, yo quiero seguir jugando, no me quiero perder el resto del campeonato, estamos por ascender, por descender, por ganar, o me están por transferir y es importante quiero seguir jugando? Bueno, hay literatura que apoya
que estos pacientes pueden seguir haciendo actividad deportiva, no necesariamente tienen que parar y operarse en ese momento, podrían seguir con la actividad y operarse al final de la temporada, siempre y cuando el paciente pueda tener una movilidad completa sin dolor, tenga fuerza simétrica en los dos hombros, tenga capacidad de realizar el gesto deportivo y no tenga sensación de inestabilidad. Eso no significa que todos pueden volver. Los pacientes que tengan lesiones asociadas o lesiones óseas no deberían volver. Los lanzadores que tengan afectado su hombro diestro, el hombro dominante, no deberían volver. Y tampoco los deportistas que hacen colisión. Entonces, cuando decidimos que el paciente puede volver, que vamos a esperar para operarlo y va a volver a su actividad deportiva, integramos un programa en el cual en la primera semana lo inmovilizamos por un periodo muy corto de tiempo, empezamos con crioterapia para disminuir el dolor y la inflamación, recuperamos rápidamente el rango de movilidad normal. En la segunda semana hacemos fortalecimiento de los estabilizadores dinámicos, empezamos con resistencia progresiva y fortalecimiento de la musculatura periescapular, y en la tercera semana empezamos con movimientos específicos para cada deporte. Y si el paciente cumple con las condiciones antes mencionadas, podría volver a jugar. En nuestro medio no es tan difundido el uso de los braces, de las hombreras. En el fútbol americano lo usan mucho, nosotros por ahí yo no tengo tanta experiencia, no lo usamos. Ahora, hay que explicar al paciente que volver a jugar con la lesión del hombro tiene un riesgo de 40% de que se vuelva a luxar en la misma temporada deportiva, y eso hay que hablarlo muy bien, hay que explicárselo, que cada episodio de luxación lleva el riesgo de que se siga rompiendo el hombro. Entonces, eso tiene que entenderlo bien el deportista, ¿no? Bien, en las técnicas quirúrgicas de reparación de estas lesiones hay dos grandes ramas: las técnicas de reparación de partes blandas y las técnicas de reconstrucción con topes óseos. Las técnicas de partes blandas consiste básicamente en reparar la lesión de Bankart, que ya habíamos nombrado antes. Como ustedes ven en la imagen de la izquierda, vemos, ahí se ve la glena, en una imagen artroscópica, la glena desnuda, que no tiene el labrum donde tiene que estar. Las flechas blancas señalan dónde ha quedado el labrum, que está despegado y caído allá al fondo. Entonces, con maniobras específicas, con instrumental específico, lo que hacemos es liberarlo y traerlo de vuelta donde tiene que estar, y lo fijamos, como se ve en la última imagen, de vuelta a su posición anatómica con arpones. La técnica de tope óseo, que serían las otras grandes técnicas, consiste en hacer una osteotomía de la coracoides y posicionarla en el borde anteroinferior de la glena, donde supuestamente ha habido una pérdida de hueso, y fijarla en esa posición. La describió Latarjet, originalmente la conocemos por Latarjet, y si bien se llama técnica de tope óseo, la idea no es bloquear el movimiento de la cabeza, sino es prolongar la superficie articular de la glena para que sea más difícil que el húmero recorra toda esa distancia hasta llegar a luxarse. Es importante que quede al nivel de la glena y que no sobresalga. Ahí vemos otra imagen de la técnica de Latarjet, cómo se coloca por debajo entre el tercio medio y el tercio inferior del subescapular y se fija en esa posición. Es muy importante porque también lo que hace es tensar el borde inferior del subescapular, y eso ayuda también a que sea más difícil que el húmero se luxe. Y ahí vemos la imagen cómo queda en la radiografía. Entonces, ¿a qué paciente le hacemos las técnicas de partes blandas o la técnica de tope óseo? Es discutido, hay mucha literatura al respecto, pero básicamente los pacientes que tengan más del 20% de pérdida de lesión de Bankart ósea o que tengan una Hill-Sachs grande que se enganche, necesitarían una técnica de tope óseo. En la rehabilitación postoperatoria, groseramente para las dos técnicas, lo que hacemos es una inmovilización corta de 2 a 4 semanas. Empezamos con ejercicios pendulares, isométricos y periescapulares casi de inmediato, en el postoperatorio inmediato, con movimientos pasivos hasta la 4ª semana, activos y activos asistidos a partir de la 6ª semana. Queremos que los pacientes tengan movilidad completa alrededor de las 12 semanas y los movimientos deportivos específicos recién a partir del 6º mes. Bueno, otro de los temas que vamos a echar ahora son las lesiones del manguito rotador en deportistas. Repasamos rápidamente las funciones del manguito, que es el centrado de la cabeza humeral, la movilidad, la estabilidad. Recordamos que en realidad el manguito lo que hace, los músculos del manguito rotador se oponen a la fuerza del deltoides y coaptan la cabeza contra la glena para que al hacer fuerza el deltoides no arrastre hacia arriba al húmero, ¿no? Sino que pueda girar y elevar el brazo. Acá vemos qué pasa cuando no funciona el manguito rotador. El deltoides tira hacia arriba, el húmero choca contra el acromión y no puede elevarse. Entonces, eso decimos que es una pseudoparálisis del hombro. La función de estabilidad, que ya habíamos nombrado, que depende prácticamente de partes blandas en el hombro. Y hablando ya de lesiones del manguito rotador, podemos decir que hay dos grandes tipos: las lesiones agudas o traumáticas, que en general en los deportistas jóvenes y deportistas siempre requieren tratamiento quirúrgico, y las lesiones crónicas o por microtraumas.
Las lesiones traumáticas se asocian mucho con la inestabilidad, con las luxaciones de hombro. De esa manera vemos que los pacientes menores de 40 años, el 30% se pueden también, además de luxarse el hombro, romper el manguito rotador, y en los pacientes mayores de 60 años esta cifra se eleva al 80%. Y hablando un poco, esto va un poco encadenado con lo que había explicado la licenciada, que la actividad repetitiva por encima de la cabeza requiere que el deportista, a medida que va progresando en su carrera deportiva, necesita hacer más velocidad con el hombro, más velocidad de lanzamiento. Y esto hace que cada vez tenga más rotación externa y más abducción. Y esto genera cambios estructurales en el hombro, genera contractura de la cápsula posterior, que a medida que pasa el tiempo va a reducir lo que es la rotación interna. El deportista gana más rotación externa, pero bueno, a expensas de reducir la rotación interna. Esto se llama GIRD en la literatura. Esto produce una migración de la cabeza humeral hacia posterior y hacia superior, y que en algún punto puede llegar a ser un conflicto entre la tuberosidad mayor del húmero con el borde de la glena. Esto se llama impingement interno, y lo que genera es una lesión, una delaminación de la cara articular del supraespinoso. Acá repasamos entonces, las lesiones del manguito pueden ser del lado articular, que es la que estamos hablando en este caso, del lado bursal, que es la que se suele producir en los pacientes mayores de mayor edad, por patología degenerativa, o las lesiones intrasustancias. Entonces, como dijimos, ahí vemos cómo choca y cómo se pellizca el lado articular del supraespinoso. Esto se llama también lesión de pasta, porque es una lesión articular parcial del tendón. En general, el tratamiento de elección es el tratamiento conservador, el tratamiento de rehabilitación, y cuando falla, se instaura un tratamiento quirúrgico que suele ser de un periodo más prolongado de tiempo de recuperación. Entonces, el tratamiento conservador consiste en, como pareció lo que habíamos hablado antes, un periodo de analgesia, métodos antiinflamatorios que pueden incluir infiltraciones con corticoides, con PRP, con ácido hialurónico, recuperar el rango de movilidad. En una segunda fase, empezar a fortalecer. La tercera fase es el fortalecimiento de los miembros superiores e inferiores, la resistencia, fortalecimiento del core, control neuromuscular, y en la cuarta fase el retorno progresivo a la actividad deportiva, pero con un límite de la actividad. Entonces al tenista que hace 75 saques por jornada, le tenemos que decir que tiene que disminuirlo, que tenemos que ir progresivamente, empezar con 10, 20, 30, hacerlo bien progresivo. Entonces, si el paciente no responde al tratamiento en un periodo de 3 meses o no puede retomar su nivel deportivo en 6 meses, se reevalúa la necesidad de un tratamiento quirúrgico. En ese caso va a depender mucho la técnica quirúrgica de qué grado, qué espesor esté afectado del tendón. Cuando es de hasta el 25% del espesor, se puede hacer un debridamiento sin reparación. Cuando abarca hasta el 50%, se puede hacer una reparación in situ. Y cuando es más del 75%, lo que conviene hacer es romper todo el tendón, todo lo que queda insertado, y repararlo como si fuese una ruptura completa del tendón supraespinoso. Entonces, ahí vemos a la izquierda la imagen artroscópica, abajo está el húmero, arriba está el manguito, la parte sana, y en el medio vemos cómo está delaminado y roto del lado articular el tendón supraespinoso, y a la derecha lo vemos lo que preferimos hacer nosotros, es repararlo sin terminar de romperlo. Entonces ustedes pueden ver en el dibujo como el tendón sigue insertado, pero está roto del lado articular. Entonces en ese caso lo que hacemos es ponemos un arpón por adentro del tendón, pasamos los hilos a través del tendón, y para tratar de no tener que completar y romper todo lo que queda sano. Ahí vemos la imagen artroscópica, como abajo de la cabeza del húmero están pasados los hilos a través del tendón supraespinoso, y a la derecha, como cuando se anudan las suturas, como queda el tendón reparado nuevamente. Bien, como conclusión, tenemos que decir que los deportistas reconocen en forma temprana los síntomas fuera de lo común. ¿Saben? Se conocen bien, y ellos pueden detectar lesiones antes de que ocurran, y que ligeras pérdidas de la movilidad, la debilidad y el dolor son fácilmente reversibles si las tratamos a tiempo y devuelven rápidamente al deportista a su actividad. Y esto es súper importante, no tuve tiempo de explayarme en esto, pero en el lanzamiento solamente la mitad de la fuerza viene del brazo y del hombro, la otra mitad de la fuerza viene de los miembros inferiores, que se transmite a través del tronco y de la articulación escápulo-torácica hacia el hombro. Entonces, cualquier problema relacionado con la escápula y con la articulación escápulo-torácica va a impactar sobre la función normal del hombro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Maldonado. Muy linda su disertación.